Hola, es una bendición nuevamente poder tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios a la distancia. Agradezco por cada uno de ustedes que toman de su tiempo para compartir con nosotros, aunque sea de manera virtual. Quiero elevar una oración a Dios para que en este tiempo de la enseñanza Él sea el que nos dirija, nos guarde, nos enseñe e incluso nos proteja. Oremos. Dios y Padre bueno, queremos darte gracias porque tú has sido maravilloso, has cuidado, has guardado de cada uno de nosotros y nos brindas esta maravillosa oportunidad de acudir a tu palabra que es nuestro sustento, es nuestro alimento, nuestra ayuda espiritual. Rogamos, oh Dios bendito, en el nombre de Jesús, que tú guardes el vocero que estás usando en esta oportunidad y sobre todas las cosas, oh Dios bendito, nuestro ruego, nuestra oración, nuestra petición es que la exposición de tu palabra pueda ser hecha con claridad y al mismo tiempo, Señor, que tú puedas usar la exposición de tu palabra para edificación, para salvación, según sean tus propósitos eternos en la vida de cada uno de nosotros. Oramos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad quiero compartir una enseñanza que he titulado Comprendiendo las pruebas. Para esta enseñanza he escogido el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 12 al versículo 16. Voy a leer para ustedes rápidamente esos versículos de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 16. Dice así la Escritura: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Verso 13. Sino, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ese es el pasaje de hoy, Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 16. Comprendiendo las pruebas. De manera introductoria, quiero decir, las pruebas son universales. No hay persona que sea inmune a pasar por pruebas. Las pruebas, dicho sea de paso, son abundantes en la vida del creyente. Casi estoy seguro que un alto porcentaje de las personas que han tomado de su tiempo para escuchar, para participar con nosotros a la distancia, casi estoy seguro que un alto porcentaje de estas personas están pasando por algún tipo de prueba. Puede ser una lucha emocional, una lucha psicológica, una lucha espiritual, alguna dificultad, alguna enfermedad, alguna situación que le perturba, que le agobia, pero casi estoy seguro que un alto porcentaje de los que están escuchándome en este momento están pasando por distintas situaciones y por distintas pruebas. Las pruebas, quiero decirle, forman parte de la cotidianidad de la vida de cada uno de nosotros. Las pruebas son un común denominador en la vida de los creyentes. Y además, las pruebas son un asunto ampliamente tratado en la palabra de Dios. Son reiterativos en la palabra de Dios. Y las pruebas, quiero decirle,
que son un tema bastante claro y bien definido en la Biblia. Por eso, la imperiosa necesidad de comprender y conocer cada día un poco más de las pruebas. En esta ocasión, quiero compartirle algunos aspectos interesantes en el tema de las pruebas. Primero, las pruebas no son accidentales. De ahí que el versículo 12 que leímos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y vea lo que dice el texto: como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, la Escritura nos está haciendo ver y nos quiere hacer entender de que las pruebas no son accidentales. Las pruebas tienen un propósito, y un propósito divino, particularmente y principalmente en la vida del creyente. El cristiano entonces debe estar a la espera, a la expectativa del sufrimiento que le puede venir y que le puede acontecer. ¿Por qué? Porque, muy sencillo, las pruebas y el sufrimiento son parte integral del cristianismo como tal. Así que las pruebas no son cosas accidentales. Y por eso la Escritura dice: como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo que está sucediendo en su vida, ¿lo esperaba usted? ¿Sabía que nosotros muchas veces no estamos preparados para cuando nos vienen esas situaciones difíciles que tenemos que afrontar? Y si usted está pasando por alguna prueba, ¿esperaba usted esa prueba? La palabra de Dios, como dije al principio de manera introductoria, es muy reiterativa, muy amplia y muy clara en el sentido de que vamos a pasar por diversas pruebas. Probablemente a usted le sorprendieron o le sorprende el tipo de prueba que pueda estar experimentando. O es probable o es posible que te han generado una falsa expectativa de lo que es vida cristiana. Nada es accidental en la vida del creyente. Todo tiene un propósito. Por consiguiente, como las pruebas no son accidentales, tenemos que aprender a convivir con ellas. Pero lo más importante, más que convivir con ellas, tenemos que aprender como hijos de Dios a superar las pruebas que vienen a nuestra vida. Superar las pruebas es parte esencial de la vida del creyente. Porque a través de superar las pruebas que nos vienen a nuestra vida, cumplimos el propósito que Dios tiene para sus hijos. Si hay algo seguro en la vida del creyente, es el hecho de saber que tarde o temprano vamos a pasar por distintas pruebas. Habrá pruebas que son muy grandes o lo que algunas personas llaman muy pesadas. Habrá pruebas que no lo son. Pero de que vendrán pruebas, de hecho vendrán. Entonces, el primer aspecto que he enumerado, las pruebas no son accidentales. La otra cosa interesante, para poder ir comprendiendo lo que son las pruebas y aprendiendo de ellas, las pruebas son necesarias. La mayoría de nosotros quizás piense que no es necesario pasar por pruebas. Sin embargo, aquí aplica el famoso dicho: las pruebas son un mal necesario para la vida de las personas. Y quizás la expresión son un mal necesario no está bien aplicado. Y cuando lo estamos expresando así es porque no estamos comprendiendo muy bien el propósito y el fin de las pruebas. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista bíblico, tú y yo necesitamos
pasar por pruebas. Entonces, ¿por qué decir que las pruebas son necesarias? Algunos aspectos que quiero mencionar del por qué considero que son necesarias. Una, son necesarias porque a través de las pruebas se fortalece nuestra fe. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, dice, se prueba con fuego, para que sometida a prueba vuestra fe. Aquí encontramos un factor interesante del por qué es necesaria la prueba. A través de la prueba, nuestra fe se fortalece. El fuego de las pruebas sirve para quemar las impurezas de nuestra fe, porque muchas veces tenemos una fe un poco contaminada, por decirlo de una manera. De ahí la necesidad de las pruebas. Las pruebas ayudan a quemar todas esas impurezas. Las pruebas sirven también para que quede en evidencia quiénes somos realmente. ¿Sabía usted que las pruebas son necesarias porque nos permiten hacer salir lo mejor de cada uno de nosotros? La prueba no ha sido creada para destruir nuestra fe, más bien es todo lo contrario. Las pruebas vienen y son necesarias porque nos ayudan a fortalecer nuestra fe en Dios y nuestra fe como hijos de Dios. Las pruebas también son necesarias no solamente porque fortalecen nuestra fe, sino también son necesarias porque nos ayudan a incrementar nuestra experiencia en nuestro peregrinar cristiano. Así que cuando pasamos por pruebas, cuando superamos pruebas, esa experiencia que vamos acumulando nos van permitiendo tener una mayor capacidad para que en el momento en que enfrentemos otras pruebas tengamos una mayor experiencia y podamos superar o por lo menos afrontar de manera diferente las pruebas y los sufrimientos que vienen a nuestra vida. Pero no solamente es necesario por eso, sino pues también son necesarias las pruebas porque las pruebas también nos ayudan a depurar y a sacar a la luz los que realmente son y los que realmente aman a Dios de corazón. Entonces, estamos viendo lo necesario que son las pruebas en la vida de nosotros. El otro aspecto que quiero ver es que las pruebas son instructivas y correctivas. Primero, no son accidentales, son necesarias. Y tercero, las pruebas son instructivas y correctivas. ¿Qué podemos aprender de las pruebas? ¿Qué quiere enseñarnos Dios por medio de X o Y situación que tú y yo probablemente estemos experimentando? Las pruebas son muy instructivas y nos pueden ayudar a corregir muchas cosas de nuestra vida. Las pruebas nos instruyen, particularmente en el área de la disciplina. Las pruebas son tan instructivas que en esa instrucción de la disciplina sirve como un instrumento útil para que nosotros vayamos aprendiendo cada día a tener mejores disciplinas y mejores valores en el reino de Dios. Tanto así que la Escritura cita: el Señor al que ama, disciplina. Una muestra inequívoca del amor de Dios
es la disciplina. Una iglesia indisciplinada es el mayor caos que le puede suceder a este mundo. Una iglesia indisciplinada es más peligroso que cualquier crisis financiera que le pueda acontecer a este mundo. Una iglesia sin disciplina es más peligrosa que una crisis social. Y perdón por ser tan extremista, pero una iglesia indisciplinada es peor que una pandemia. De ahí la necesidad de las pruebas, porque las pruebas son muy instructivas y muy correctivas para el pueblo de Dios. Las pruebas nos enseñan y nos reafirman nuestra debilidad. Por eso se dice que son instructivas, porque a través de las pruebas usted y yo aprendemos y vemos qué tan débiles somos. Pero no solamente nos demuestra nuestra debilidad o nos reafirma nuestra debilidad, sino que también las pruebas son muy instructivas porque nos educa, nos prepara. Es un método y un medio para nuestro bien, aunque en el momento de la prueba no lo podamos percibir o entender así. En medio de la prueba, entonces, no se pregunte por qué viene la prueba. O como muchos decimos por ahí, ¿por qué a mí, oh Dios? Sino la pregunta más correcta y más saludable es decir, ¿para qué me ha venido esta prueba? La prueba instruye y por tanto, la prueba nos beneficia. El último aspecto que quiero ver en este asunto de las pruebas y conociéndolas mejor no es nada más que no son accidentales, no es nada más que es instructiva, no es nada más que es necesaria, sino que las pruebas son muy productivas. Sí, así como lo está escuchando, las pruebas son muy productivas. Son un medio que Dios suele usar para su bien y para mi bien. Por ejemplo, ¿qué producen las pruebas? Produce una estabilidad espiritual. Y esa estabilidad espiritual que producen las pruebas evitan que tú y yo seamos presa fácil de nuestra tendencia pecaminosa que tenemos de manera natural. Entonces, cuando hemos superado algunas pruebas, eso me permite a mí y le permite a usted proveerse de una estabilidad espiritual, de un cimiento, tal que cuando vengan otro tipo de situaciones, no vamos a ser presa tan fácil. Principalmente tomando en cuenta lo que acaba de decir y lo quiero reiterar. No vamos a ser presa fácil de nuestra tendencia pecaminosa. Entonces, vean qué productivo es experimentar y pasar por las pruebas. Otro aspecto interesante que quiero resaltar en cuanto a la productividad que generan las pruebas es que produce no solamente la estabilidad espiritual en el creyente, sino que también produce una sensibilidad espiritual. Generalmente, la prueba nos induce a un mejor y más continuo acercamiento a Dios. Cuando las cosas están marchando demasiado bien, ¿sabía usted que la tendencia que tenemos es como olvidarnos de Dios?
o como que es normal que las cosas estén saliendo bien. Pero cuando nos percatamos que las situaciones se están poniendo un poco difícil, eso genera y eso produce que tú y yo recurramos y busquemos y tengamos un mayor y mejor acercamiento a Dios. ¿Estás viendo que las pruebas son muy productivas? También producen un mejor, no solamente un acercamiento a Dios, sino que produce un mejor conocimiento del amor inagotable que Dios tiene hacia nosotros. ¿Por qué? Porque experimentamos de una manera más vívida el cuidado que Dios tiene para con nosotros. Experimentamos de una manera más vívida la presencia de Dios en nosotros. Y vemos el cuidado y su providencia que Él siempre ha tenido para con nosotros. Dice Hebreos capítulo 12 en el versículo 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. Qué interesante lo que dice ese pasaje. Y por último, las pruebas producen que el nombre de Dios sea glorificado. Dice el versículo 16 de 1 de Pedro, capítulo 4. Glorifique a Dios por ello. La prueba entonces, mi hermano en la fe, cuando es bien abordada, cuando es bien entendida, cumple el objetivo de que tú y yo, una vez superada la prueba, y no voy a decir una vez superada, aún en medio de la prueba, podemos glorificar el nombre de Dios. Es otro gran beneficio que produce la prueba. Y permítame decirle que yo sé que usted va a coincidir conmigo en esto. Una de las mejores cosas que nos pueden suceder y una de las cosas que produce mayor satisfacción en la vida del creyente es el hecho de saber de que a través de lo que está experimentando en su vida, Dios está siendo glorificado y magnificado. No hay nada mejor que nos pueda pasar que poder decir y saber de que lo que me ha pasado en mi vida, lo que me está pasando, lo que he superado, lo que estoy superando, eso honra y glorifica el nombre de Dios. A manera de conclusión, quiero ser también realista en algunos aspectos. Definitivamente, no creo que voy a encontrar muchas personas que estén diciendo, uy sí, yo quiero que me vengan muchas pruebas. Me gustan los problemas, me gustan las dificultades. No creo que muchos piensen de esa manera. Generalmente, nuestra actitud y nuestra tendencia, en honor a la verdad, es huir y evitar los problemas y los sufrimientos. Sin embargo, las llamemos o no, nos gusten o no, las pruebas van a venir. Entonces, es necesario entender que las pruebas tienen un fin benéfico para ti y para mí. Independientemente de la situación que estés experimentando, quiero decirte
conceptualicemos y entendamos muy bien las pruebas que nos vienen a nuestra vida. Por más intenso, por más difícil que sea la situación, recuerde, no es un accidente lo que está pasando en su vida. Es algo orquestado por Dios, permitido por Dios, para su bien, para mi bien. Si te habían enseñado, si habías entendido, si habías malinterpretado de que las pruebas no son necesarias, las pruebas son muy necesarias. Muchas veces nuestra fe no ha sido fortalecida de la mejor manera porque no hemos pasado las pruebas que son requeridas para que nuestra fe sea fortalecida. Muchas veces nuestra estabilidad espiritual está tambaleándose porque es probable que tú y yo no estamos superando las pruebas como debe ser. No menospreciemos las pruebas, porque las pruebas son muy instructivas y al mismo tiempo las pruebas son muy correctivas. Espero en el Señor que si estás pasando por alguna prueba, eso pueda producir gran fruto en su vida, en su ministerio, en su familia. Y algo muy importante, siempre debemos estar preparados, porque cuando menos lo esperamos, van a llegar las pruebas a nuestra vida. Pero recuerde, las pruebas no quieren destruir tu fe. Al contrario, las pruebas quieren fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Oremos y démosle gracias a ese Dios bueno y bondadoso que tenemos. Padre bueno, gracias te damos. Es probable, es posible que alguna persona que me está escuchando pueda cuestionar y decir, ¿cómo voy a dar gracias si estoy pasando por una situación difícil? Si esto que me está aconteciendo, yo no veo salida. Si cada vez que estoy esperando escuchar una buena noticia, en mi salud, en lo laboral, siempre me llegan malas noticias. Señor, ayúdanos a entender que nada sucede en nuestra vida, que nada acontece en este mundo que no esté bajo tu control. Y como tú eres nuestro Dios, podemos confiar en ti. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó
la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.